para ti. Marcando el rumbo. La Asamblea Nacional modifica 7 artículos de la Constitución de la República. Así es, como ustedes recordarán, la Asamblea Nacional Revisora, que está compuesta por el Pleno de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, reunidos de manera conjunta, inició ayer como pulpería a aprobarle los pedidos del presidente de la República, Luis Abinader, y fueron aprobados 7 de los 10 artículos que fueron sometidos en este plan de reformas por parte del Poder Ejecutivo. Y la Asamblea, que fue convocada para este martes a las 10 de la mañana, seguirá con los otros artículos que han sido solicitados para modificar. Hay 2 cosas importantes que anunció el presidente de la Asamblea Revisora, que es el presidente del Senado, el senador Ricardo de los Santos, y es que fueron enviadas estas piezas a 2 comisiones bicamerales, una de estilo y otra de auditoría y verificación, para verificar que no haya contradicciones entre estas reformas y lo que se está planteando. ¿Y cuál han sido estos primeros artículos que se modifican? Primero, ya no tendremos 190 diputados. Ahora, a partir de esta aprobación y de cómo se van a distribuir también, veremos entonces que tendremos unos 178 diputados de la República, a partir entonces de las elecciones del 2028, que ahí el reto que vamos a tener ahora es cómo y dónde es que se van a cortar estos nuevos legisladores. También fue aprobado fueron modificados los artículos 166 y 167 sobre la función del abogado general del Estado o de la administración pública, que fue una modificación para clarificar un poco esta función. También fue modificada los ejercicios del Ministerio Público y el nombramiento y escogencia del Procurador General de la República, que ya no será designado directamente por decreto por el presidente, sino que el presidente de la República tendrá que proponer una terna al Consejo Nacional de la Magistratura para que sea esta que designe al próximo procurador o procuradora de la República. También fue modificada el artículo 178 sobre la composición del Consejo Nacional de la Magistratura, y a partir de ahora, este consejo estará conformado por el presidente de la República, un senador o senadora escogido por el partido que ostente la primera mayoría, el presidente de la Cámara de Diputados, un diputado o una diputada que sea parte de la segunda mayoría de esta Cámara, como también el presidente de la Suprema Corte de Justicia y un magistrado de la Corte, también de esta Corte, como también el presidente del Tribunal Constitucional. También fueron modificadas las funciones del Consejo Nacional de la Magistratura, para agregar eso que decía al inicio, de que sea designado el Procurador General de la República y los 7 procuradores adjuntos que acompañan a quien sea procurador o procuradora por parte del presidente de la República. Así vamos. Creo que un poco la pasa sin pena ni gloria, porque la mayoría mecánica que tiene el partido de gobierno hoy y digamos la atención que ha tenido la ciudadanía sobre el tema de la reforma fiscal han hecho que esto pase de manera, digamos, sin mucha laraca, para decirlo como lo dirían en la calle. Parecería que el gobierno ha diseñado como una trama para que la oposición se mantenga distraído tanto en tantos temas a la vez, como el caso de la migración haitiana, la reforma fiscal, el caso de Hugo y Ojochi, la reforma constitucional, y así la oposición pues se ve envuelto en el país, exactamente. Eso es lo que se le llama cortina de humo. Exactamente, parecería eso como una trama. Ahora, sí, la oposición debe de tener alguna estrategia para contrarrestar esa trama que ha tenido el gobierno con tener tantos temas esa juntos. distracción. Exactamente. Bueno, la asamblea tuvo tardanza, terminó a las 8 de la noche, y esto debido básicamente al modelo de votación manual. El Salón de la Asamblea Nacional no tiene el voto automatizado, No. Entonces esto tuvo que hacerlo de manera manual, y como manda el reglamento para la reforma para la Asamblea Nacional,
pues hay dos modalidades, una que es nominal y la otra es que se hace a través de la votación registrada, que es presentando una pequeña pancarta o paleta, y se hizo a través de eso. Por lo tanto, hubo que contar de manera manual cada vez que votaban los diputados. Vimos un grito de Gustavo Sánchez en plena asamblea, el vocero del Partido de la Liberación Dominicana, visiblemente airado, pues Gustavo Sánchez afirmó que aquí se sabe todo lo que va a pasar, aquí se viene a leer lo decidido, aquí no hay consenso alguno. Sánchez atribuyó esto a una preelaboración del partido en gobierno, PRM. Dijo que era un guión elaborado, un montaje. Pero a mí, yo vi la imagen ayer en las redes de todos los senadores y diputados con estas paletitas que decían sí y no arriba, y decía, mira, los niños de Abinader. No, ¿cuánto vale el show? No, pero mira, esa estuvo muy buena. Sí, es que es una escuelota. Yo lo pensé y lo miré así, y era gráficamente. ¿Cuánto decía, le da el show? Los niños de Abinader, levantando la mano. Mira, a mí se me pareció dos cosas. A la escuela del Chavo del 8 con el doctor Chapatín. ¿Se recuerdan la escuela del Chavo? Sí, y a la escuelota. Y es más parecida a la escuelota, que al final era un pequeño circo de risas, era una pequeña comedia, y eso es lo que nos están presentando al país, una pequeña comedia. Bueno, lo cierto es que la reforma va viento en popa, y hoy continúan los trabajos de la Asamblea Nacional Revisora. Esperemos que estas modificaciones pues no lleven el tema de la reelección. Yo todavía digo que tengo que ver para creer, y que todavía soy la que creo que se va a tratar el tema de reelección en esta reforma. ¿Por qué? Porque definitivamente al día de hoy el PRM no tiene candidato para competir en las elecciones que vienen, que unifique el PRM. Sigue siendo Luis Abinader la carta bajo la manga que tiene el PRM para presentarse nueva vez a las elecciones del 2028. De hecho, ayer salió una encuesta donde dice que en la capital el 56% de los encuestados no votarían por una candidatura a la alcaldía presentada por el PRM. ¿Qué significa esto? Que está desgastada la figura de la alcaldesa y también está desgastado el partido apenas unos meses en la capital, una plaza que acaban de ganar, pero que también hay que reconocer que dentro del porcentaje que sacó el partido, el PRM, en las elecciones pasadas, pues la capital no fue uno de los que marcó, diríamos, premium. O sea, hay dificultades en la aceptación ya del PRM a nivel nacional, y en lo interno del PRM todos los funcionarios saben que hay competencias ya definidas de ciertas candidaturas que están ebulliendo a lo interno del PRM, y que hay que ver si rompen el maleficio de los PRDistas y podrían, con tantos candidatos, al final encontrar la salida para unificar sus candidaturas. Mientras tanto, seguimos con las noticias. El gobierno presenta en el día de ayer su propuesta de reforma fiscal. Eliminan exenciones a varios sectores y suben impuestos. Natalie. Así es, durante la semanal del día de ayer, el Poder Ejecutivo presentó su propuesta de la reforma fiscal, mediante la cual pretende eliminar las excepciones a sectores como el cine, el turismo, y mientras que aumentan los impuestos a las bebidas alcohólicas, a las bebidas azucaradas y a los marbetes, además de gravar los servicios ofrecidos a través de distintas plataformas digitales. Vimos que en el día de ayer el presidente Luis Abinader informó que las recaudaciones acumuladas, que proyectan ser de 122.486.6 millones anuales por estas medidas, serán reinvertidas en temas de seguridad ciudadana, construcción del sistema integrado de transporte, la mejora de los servicios que ofrecen los gobiernos locales, la recapitalización del Banco Central, la mejora de la atención primada en los distintos centros de salud y la reducción de los déficits fiscal del sector eléctrico. Bueno, el gobierno propone precisamente hoy pretende presentar ante el Congreso, serán las secretarias que recibirán esa propuesta, porque todo el mundo está en reforma a la Constitución, pero bueno, pretenden en el día de hoy presentar la propuesta de modernización fiscal, la cual tiene como meta estimada recaudar 122.486.6 millones de pesos. Señores, el ITEVI,
Esta propuesta contempla la eliminación de la mayoría de las exenciones fiscales y amplía la base del impuesto de transferencia de bienes industrializados y servicios, que es lo que conocemos como ITEVI, que de aprobarse se llamará de ahora en adelante IVA, como en la mayoría de los países, que es el valor, sí, es el impuesto al valor agregado. Pasará de ser ITEVIS al IVA. Amplía reitero, la base del ITEVIS y se mantienen exentos de ITEVI los productos básicos como el arroz alimenticio, como el arroz, el plátano, los huevos, la leche, el pollo. Y otra noticia interesante también es la eliminación del pago de anticipo a las microempresas y la reducción de la proporción del mismo, del anticipo, a las pequeñas y medianas empresas. Y esto que tanto se había aclamado, el tema del anticipo, sobre todo para el tema del emprendedurismo, un país que quiere fomentar el emprendedurismo, el tema del pago del anticipo, pues era un freno para mucha juventud que quiere poner su negocito, pero que de pronto dice, ¿y con qué yo pago anticipo cuando de entrada no tengo ni el capital para arrancar? O sea que eso es una medida loable de analizar positivamente para los emprendedores. La propuesta también reduce la extensión del impuesto a la propiedad inmobiliaria, el IPI. El IPI llega a ser una recaudación que en las campañas electorales hemos dicho que sería interesante que el IPI, en vez de ser pues cobrado ese impuesto para el presupuesto nacional, sea para las alcaldías, sean los alcaldes, porque el IPI se paga en principio en todas partes del mundo para que con esos impuestos usted mantenga el entorno de sus inmuebles en buenas condiciones, las calles, la limpieza, las áreas verdes. Entonces, de pronto, el IPI se baja y solamente serán exentos las propiedades de 5 millones de pesos. Yo le pregunto a ustedes, ¿qué cuesta 5 millones de pesos en República Dominicana? O sea, eso es, de una manera u otra, nos elevan los impuestos del IPI a todos los dominicanos. Porque aquí un apartamento o una casa de 5 millones de pesos tiene que ser en un barrio, pero no en cualquier barrio, en un barrio muy paupérrimo. Aquí, o sea, las casas, en la mayoría, el solar, que es el bien inmueble realmente, la tierra, se ha puesto muy costosa. Y yo creo que 5 millones de pesos son pocos los apartamentos que aparecen, reitero, si no es en un barrio. Pero bueno, así estamos con el tema de la reforma impositiva. Déjame decirte, Yané, para mi parecer, que esta modernización fiscal que ha traído el gobierno, la clase media va a ser la más afectada de todo, porque la clase media, si vemos, los pobres están subsidiados y los ricos tienen dinero para amortiguar estos pagos de impuestos. Mientras que la clase media, que es la que sale diariamente a buscar el pan de cada día, el peso, es la que se va a ver más forzada con esta modernización fiscal. Mira, bueno, el salario de 50, o sea, escúchame, estamos hablando de que para el ataque a la evasión fiscal, entre las medidas que están contemplando en esta reforma fiscal, es que comenzarán a pagar impuestos todos los que reciban un salario mayor a 52,000 pesos, que también es una forma de agravar la clase media. Que es un soberano disparate. Un soberano disparate. 52,000 pesos. O sea, eso es un ataque también para la clase media del país. La clase media la más afectada. O sea, es sorprendente, en verdad. Pero yo quería mencionar, fuera de analizar, porque habría que analizarlo en detalle, a profundidad. Fue apenas hace menos de 12 horas que acabamos de recibir esta propuesta. Que quiero recordarle a mi querido Homero, que lo estimo mucho, que el problema de la reforma fiscal no es de relato, no es de narrativa, que le pueden cambiar el nombre 14 veces, pero es con el bolsillo de la gente. Y cuando se toca el bolsillo de la gente hay que tener mucho cuidado en un país de muchas precariedades. Pero yo quería hablar de algo que yo vi y noté anoche cuando estuve viendo la semanal, y es que no lo pude contar con exactitud, pero entre el discurso de Hochi, nuestro querido ministro de Hacienda, y el discurso de nuestro presidente, mencionaron más de 15 veces en las que pude contar la palabra responsabilidad, y decían que el PRM está siendo responsable, que el presidente está siendo responsable, haciendo lo que hay que hacer. Pero hablando de responsabilidad, yo quería preguntar qué pasó con el CES. Porque
Esta reforma va a ir hoy al Congreso de la República. Y el presidente ha hablado de que quiere construir consenso, pero no es ni uno ni dos los sectores que se han quejado, que han expresado malestar porque no se ha construido esta propuesta consensuada con los diversos sectores. Bueno, se Y lo quiero dejarán al mencio- Congreso para que y- el Congreso lo convoque. Y quiero mencionar dos. Hay, y lo estaba leyendo ayer con mucha preocupación, las expresiones que hizo la Asociación Dominicana de Profesionales del Cine. Porque a veces pensamos en los grandes cineastas, pero aquí hay una red vasta, grande de personas dedicadas al cine, que con esos incentivos, que no son para hacer a nadie millonario, ni para que empresas eludan el pago de impuestos, como se ha querido vender, sino para potenciar y hacer crecer una industria que tiene más de 25,000 empleos directos. Y yo creo que eso hay que verlo con cuidado. Como también ha sido la preocupación que han manifestado varios dirigentes del sector productivo de la República Dominicana. Señores, algo importante, en un país que todos los días se está comprando más por internet y que a calladito en esta reforma fiscal, algo que movilizó a muchos jóvenes hace unos años atrás, cuando se querían poner impuestos a las compras y que se puso un tope de $200, es que en esta propuesta se elimina la exención impositiva a las compras por internet inferiores a $200. Así es. O sea, que usted va a pagar impuestos por De todo lo que todo, usted por todo lo compre que por compre. internet, por todo. O sea, no vale que sean $10, $1, $2. Usted va a Por pagar. todo lo que usted pague, compre por internet, usted va a pagar impuestos. Y esto es destinado a la juventud. O sea, que los jóvenes tienen que estar atentos para que lean y se enteren de lo que está pasando en esta reforma fiscal. Igualmente la clase media, reitero, el tema del IPI, el tema de la exención de la base del ITEVIS, ahora IVA, el tema de cómo se van a distribuir los recursos inclusive, porque cuando tú dices que que ellos para el contrapeso de la reforma van a ampliar los planes sociales y te van a dar a ti más dinero en el programa de Aliméntate, en programas de Aliméntate, estamos hablando de que se siguen apostando a darnos peces y no enseñarnos a pescar. ¿Y qué pasa con eso? Que siguen politizando, porque al final es para eso, para que en las campañas, a través de todos esos incentivos sociales, pues se puedan manejar la intención del voto. Entonces yo creo que en vez de aplicar tanto dinero a seguir dando, ¿dónde está en esa reforma fiscal el dinero que se va a manejar para la creación de empleos? O sea, estamos hablando que van a aumentar el sueldo básico, pero para que la empresa pública de 10,000 lo pase a 15,000, pero lo importante es que cómo lo va a hacer la empresa privada, que no se maneja igual que el gobierno. O sea, el gobierno decide que se aumente el salario básico mínimo en la empresa pública, pero mientras tanto están dándole un coñazo al turismo, No, y solamente le están eso. dando un coñazo a la empresa de cine. Al bolsillo No, en y general, además al bolsillo esta en general. reforma contempla que no es solo que le vamos a cambiar el nombre al ITEVIS, sino que lo vamos a ampliar. Sí, amplía la base. Y hay que ver a cuáles productos se va a ampliar. En una economía, como tú dices, que es mayoritariamente informal. Y de servicios. No, Bueno, y en economía de servicios. No, y a Pero- toda esa retórica que veníamos escuchando de campaña y de promesas, donde se decía abiertamente que se quería siempre buscar y se iba a tratar de que quien producía más pagara más impuestos. Bueno, pues esto no es lo que produce más. Lamentablemente esto está afectando, esto es una medida No. que ha sido fácil para ellos hacer porque es la más fácil. Esta es la que cuesta menos trabajo. No, No, y la que le da menos Eso no tiene menos voz. descrédito en los sectores que parece que están anclados, porque yo, y cuando lo primero que pensé cuando estaba leyendo el documento era, oye, pero el olor a élite se profundiza en el Claro, Palacio se Nacional. profundiza. Claro que Tiene sí. Los nada. popis, sí, Claro los que popis. sí, porque imagínate que aquí habemos 3 madres de familia, 2 padres de familia y la canasta básica. ¿Acaso ustedes no usan lo necesario para higiene? Y ahí Claro. no están los artículos de higiene personal. La toalla sanitaria, Las que uno toallas se ríe sanitarias. mucho, pero aquí hay muchas niñas que no tienen dinero
para accesar a las toallas Sí. sanitarias, que es un producto que debería estar exento de ITEVIS. Pero igualmente, señores, todos los que estamos aquí tenemos carro. Claro. Pues Sí. prepárense, Doble. Sí. que es el doble El que se doble. va a pagar ahora mismo para el tema Para los de marbetes. los marbetes. Los que hoy pagan 1.500 pesos, que son los vehículos de más de 5 años, pagarán 3.000 pesos. Y los que tienen menos de 5 años, de 3.000, pagarán 6.000 pesos. Y eso sí se siente en el bolsillo, sobre todo cuando tú tienes más de un carro en la casa. La clase media Claro. sigue siendo afectada Claro. directamente por esta reforma. Ujú. Aunque en sentido general todo el mundo sabe que es necesaria la reforma, que era necesario recaudar más dinero. El tema es por qué es necesaria y en qué se va a invertir. Entonces la inversión Y pública, si veremos esa inversión. la inversión pública también ellos la narran y serán de las cosas que tendremos en esta semana, Frainiel, Que ver. Natalie, que Katy, seguir Rafael, que seguir viendo profundizando. la inversión pública, la protección social, el tema de la evasión, la simplificación tributaria, cuáles son los ejes, todo eso lo tendremos que seguir analizando toda esta semana, porque apenas ayer lo publican y hoy dicen que será depositada en el Congreso de la República. Vamos. Comenzando el día, informando, analizando al mundo. Aquí llegó